Y ahora hemos retornado de Juliaca, de Puno, de Arequipa, y nos encontramos pues con la nueva Valor, una artista ya a carta cabal, Yané Lozano. ¿Cómo está, Yané? Un saludo para Full Ritmo, amiga. ¿Qué tal, don Julián? Acá esperando su retorno y saludando a la revista, pues, ¿no? Full Ritmo, que apoya nuevos valores, ¿no? Yané, cuéntame, tienes un disco y lo he escuchado detalladamente, está muy bonito, ahí canciones en castellano y en quechua, en guayla, pero con ese sentimiento que tú le pones, con el arpa, ¿no? Así es, son buenos tradicionales que ahora estamos ahí de nuevo, ¿no? Entrándole con ganas. Y nada, todo bonito, todo sentimental. Cuéntame, Yané, ¿de dónde eres? Cuéntame un poquito de tu historia, para que los amigos de todo el Perú y el mundo sepan pues que Yané Lozano tiene una historia muy interesante, muy triste, qué sé yo. Cuéntame. Yo soy de Huancavelica, Tayacaja, Surcubamba, Tayacaja, no Pampas, Ya. Huancavelica. Nada, soy huancavelicana, Tayacaja, nací allá, luego me vine a Lima y ahí luchando con la música, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás como artista ya con esta producción trabajando? Con esta producción estamos trabajando como 7 meses, recién es nuevecita, claro. nuevecita, estamos promocionándolo. Es la primera producción que tenemos y ya muy prontito se viene la segunda producción. Ya estás trabajando en la segunda producción, pero esta primera producción te costó bastante, ya sea aprendiendo, ya sea dónde vas a grabarlo, todo, porque es bravo, ¿no? Sacar una primera producción acá en el Perú. Así es difícil, es bastante sacrificado para los nuevos valores que somos nosotras, ¿no? Pero nada, ahí dándole fuerza, echándole ganas. Y nada, estamos contentos. Ahora viene la segunda producción y nos vamos a Puno, y haga todo el sur del Perú. ¿Y qué temas hay en esta primera producción? Por ejemplo, mencioname unos 3 canciones o así. Tenemos en quechua que le encanta bastante al público, que es Pampa Galeras. Ya. Galeras Pampa, que es para todos los ayacuchanos, ¿no? A la gente ayacuchana que siempre nos apoyó con esta producción, con la primera producción. Esa es la primera producción, o sea, la primera canción que le llena, que le fascina a la gente. Luego tenemos Perverso, que es también un tema hermosa para todos los perversos. Para todos los perversos. Así es. Y las 12 temas son muy lindas. A ver, cántame algo a capela, uno de los temas que has grabado, por ejemplo, a ver. A ver, una de los temas, por ejemplo, esta que dice ¿qué pasará? A ver. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo pasa en mi corazón. ¿Qué sientes tú? ¿Qué siento yo? En el aire se siente amor. Tú me amarás, yo te amaré. A tu lado seré feliz. Yo te amaré, tú me amarás. A mi lado serás feliz. Qué buena, Yané. ¿Cuál es tu sueño ya para terminar? ¿Cuál es tu gran sueño, Yanecita? Que les gusten mis temas, mi voz a todo el Perú, ¿no? A toda la gente linda de todo el Perú. Y muy pronto nos están siendo Argentina, no se olvide. Muy pronto en Juliaca, muy pronto en Arequipa. Así es. Personalmente va a ir Yané para promocionar su disco. Así es. A cada promotor. Cada radio, cada canal, radio, claro. Cada canal, claro que sí, muy prontito. Para que me conozcan en persona. Ahí está. Un saludo para todo el sur del Perú, ¿verdad? En todo el centro y todo el Perú. Así es. Gracias, Yané. Despídete pues para Full Ritmo. Full Ritmo, ahí está, estamos con Full Ritmo y ya viene otras portadas, viene más cosas de su vida artística personal de Yané Lozano, ¿sí? Gracias, Yané, y espero que de aquí a unos 2, 3, 4 meses ya pues entrevistarte de nuevo y ya seas toda una diva. Eso es lo que es nuestro sueño. Gracias. Gracias, don Julián. Que sean los éxitos. Chao.